Buenas tardes, nos hemos reunido aquí esta tarde para hablar un poquito de CD Memory, que es el programa que CD ha presentado este año. Algunos de vosotros supongo que estáis aquí porque habéis conocido del programa, ya sea por la web de CD o por el email que ha mandado. Y esta tarde la idea es que un poquito vayamos a aprender más sobre el programa, en qué consiste, cuáles son los beneficios. Y yo voy a hablarlo también desde mi propia experiencia, porque yo usé un programa parecido durante mi preparación al PIR. Entonces voy a contar mi experiencia, cuáles son los beneficios del programa y después va a haber una serie de preguntas para que también vosotros podáis preguntar lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues yo cuando empecé a pensar en preparar al PIR, como seguro que muchos de vosotros estáis aquí y estáis pensando en hacerlo, me encontraba con que había una serie de problemas. El primero de todos, que todo el mundo está de acuerdo con esto, seguro, es que hay una grandísima cantidad de información que memorizar. Información que por otro lado es muy concreta, o sea, no basta con saber las cosas así por encima, sino que son datos muy concretos, listado de síntomas, criterios DSM, técnicas y bueno, conjuntos de características que tienes que memorizar al detalle para la prueba, ¿verdad? Por otro lado, tenemos poco tiempo, relativamente poco tiempo para memorizar todo esto. Y bueno, en ese poco tiempo tenemos que aprender muchísima información. Todo el mundo comentaba que tenía la sensación de que aquello que había estudiado un par de meses antes o 3 meses antes se le iba olvidando. Entonces como que constantemente tenía la sensación de que estudiaba una asignatura, pasaba a la siguiente y se te olvidaba lo que había estudiado. Por otra parte, especialmente en los últimos exámenes, aparecía la necesidad de relacionar información de distintas áreas, con lo cual si iba olvidando lo que había estudiado, pues lo tenía bastante difícil para hacer el examen, ¿verdad? Con lo cual yo necesitaba aumentar la cantidad de cosas que tenía que aprender al tiempo que disminuía el tiempo invertido en el estudio para poder ir al ritmo tan alto que exige la preparación al PIR. Y bueno, finalmente conseguí mi plaza y me puse a colaborar con CD para desarrollar el método que hoy vamos a presentar, que es CD Memory. Si dijéramos que el estudio se divide en dos áreas muy grandes, seguro que estáis todos de acuerdo, que una es aprender aquello que estudio, entenderlo, y otra es memorizarlo. Las dos cosas son igualmente importantes. ¿Qué ocurre? La mayoría de las academias se han centrado simplemente en la primera parte, es decir, en intentar que entendáis lo que estudiáis, ya sea con clases, con tutorías, con libros, con simulacros para después hacer dudas, pero realmente no existe un énfasis en que se memorice aquello que se estudia, y menos con un método unificado, potente, que esté demostrado. Entonces, por eso mismo CD Memory aparece, para intentar suplir esta deficiencia que existe y para intentar ocuparnos de que también memoricéis aquella información que va a ser para el PIR. CD Memory son 12.500 tarjetas digitales, que se llaman flashcards, y en estas tarjetas está contenida absolutamente toda la información que aparece en los manuales de CD, toda la información, además ordenada por temas, es decir, si tenemos el tema 1 de psicopatología, va desde la primera parte de la primera página hasta el final, siguiendo el mismo orden. En estas tarjetas, que ahora vamos a ver ejemplos, se presenta, por ejemplo, una pregunta que tenemos que contestar mentalmente y después valorar el grado de recuerdo de la información que se nos pregunta. Ahora lo vais a entender en cuanto ponga el ejemplo, ¿vale? También tenía yo que decir que el convertir el conocimiento, es decir, lo que aparece en los manuales, en las preguntas y respuestas, no es una cosa aleatoria de que una persona se pueda sentar en su casa y hacer preguntas y respuestas, sino que sigue una serie de criterios mnemotécnicos, para potenciar el grado de recuerdo de aquella información que se presenta. Esta es, por ejemplo, una pregunta tipo que aparecería solo esto, ¿vale? Seguro que todos recordáis esta historia de historia de psicopatología. ¿En qué momento de la historia aparece la figura del enajenado en derecho como atenuante? Entonces esto se te presenta a ti, tú ya te has leído tu tema de psicopatología y dices, bueno, ¿en cuál era? Vale, en el Imperio Romano. Una vez que tú das a ver la respuesta, te aparece y tú evalúas cómo de difícil te ha resultado recordar esta respuesta. Puede ser muy difícil, en cuyo caso se presenta el mismo día, difícil 10 minutos, fácil un día, muy fácil 3 días. Ahora vamos a ver con más detalle esto, que parece una cosa así bastante simple, pero aquí está toda la fundamentación del programa, o la mitad del programa, porque este intervalo
que ahora es 1 día, 3 días, 10 minutos, 1 minuto, va a ir variando en función de vuestras respuestas y en función de un algoritmo de memoria que se llama SM2. Y ahora vamos a ver cómo mejora esto que os he presentado, que puede ser simple, así aparentemente podéis decir, bueno, pues esto tampoco es una gran cosa, vamos a ver qué beneficios tiene. No se trata tanto de cuánto estudio, cuántas horas estudio, sino de saber qué información tengo que repasar exactamente, y he puesto concreta porque hay información muy concreta, es decir, no basta con saber llevo mal psicopatología o el tema 1 de psicopatología o incluso el apartado tal, sino la información más concreta, incluso el nombre del autor, el nombre del fármaco. Esa información es la que necesito repasar, ¿vale? ¿Cuándo debo repasarla? Esa es la otra gran cuestión. ¿Cuándo debo repasarla? Para optimizar el tiempo de estudio. Entonces, lo que CD-Memory hace es calcular cuándo vas a olvidar esa información que has estudiado para presentártela justo en ese momento para que la repases y no la olvides y la recuerdes. Eso es la clave de CD-Memory. Esto lo hace basándote en este algoritmo, el SM2. Este algoritmo no lo hemos inventado nosotros, existía ya, ¿vale? Un algoritmo que está demostrado experimentalmente que funciona. Y en el algoritmo y en tu propio grado de recuerdo, que es lo que veíamos de la barrita. Como he dicho antes, el intervalo cada vez va aumentando. Con lo cual, si la misma información la vamos repasando cada vez en más tiempo, vamos teniendo tiempo para las nuevas asignaturas. Con lo cual, las asignaturas que yo ya he estudiado, las voy estudiando cada vez menos y puedo estudiar las nuevas, que es justo lo que no pasaba antes. Tenía la sensación de que siempre iba olvidando. Pero poco a poco vamos a ir viendo cómo funciona esto como un todo. ¿Qué aporta CD-Memory a esto? Puedo retener gran cantidad de información sin necesidad de estar constantemente repasando y sin invertir tanto tiempo en aquello que recuerdo. Es decir, lo que me pregunta es justo lo que necesito repasar. No repaso todo, sino solo lo que el programa determina que tengo que repasar y en el momento que él determina. Esa es la clave. Los repasos de las áreas son cada vez menores. Es decir, que como hemos visto al principio son cada 3 días, pero después será cada 5, después será cada 7. Un poco me lo estoy inventando, pero va aumentando, ¿vale? Esa es la idea. Y solamente, insisto, de la información que necesito repasar. Ese es otro de los problemas que teníamos con el método de estudio tradicional. Yo repasaba todo, no discriminaba si esto me lo sé, si esto no, repasaba todo. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy claro en el que lo vaya a ver seguro. Psicopatología tiene 1000 tarjetas. 1000 tarjetas, que parece mucho, pero he hecho un cálculo así aproximado. Si estudiaba yo 15 tarjetas nuevas por hora, que esto no es demasiado, 15 tarjetas por hora se puede conseguir fácilmente, incluso más. Durante 5 horas al día, las 2 semanas que se dedica al estudio de esta asignatura, ya tengo estudiadas todas las nuevas tarjetas de psicopatología, ¿vale? Al principio, la cantidad de repasos de esta tarjeta nueva, ¿vale? Hay que distinguir entre tarjeta nueva y repasar la tarjeta que ya he estudiado. Es cierto que es bastante. Puedo necesitar 4 o 5 horas para repasar quizá 300 o 400, que es mucho, ¿vale? En este momento, a este punto, no habría gran diferencia con el método de estudio tradicional. Pero ¿qué ocurre? A medida que yo voy respondiendo y voy acordándome de todo esto que me va presentando el programa, la cantidad de tarjetas que yo tengo que repasar se va disminuyendo. ¿Y qué ocurre? En un mes quizá me puedo encontrar dedicando solamente 20-30 minutos a repasar una asignatura entera. En un solo mes. Quizá repaso 15 o 30, depende de las tarjetas que uno vaya fallando. A los 6 meses quizá esté repasando solamente 5 o 10 tarjetas. Pero ojo, estoy repasando 5 o 10 porque ya he memorizado todo lo anterior. Si no, el programa me lo presentaría para estudiarlo. Y eso lo vais a ir comprobando vosotros una vez que vayáis usando el programa. Como aquello que os presenta, frecuentemente lo recordáis. Y en el caso de que falle, pues se reinicia el intervalo y aparece como nuevo, ¿vale? Pero la idea es que conforme va pasando el tiempo, tenéis muy pocas tarjetas que repasar, con lo cual podéis dedicaros a las asignaturas nuevas, a otras asignaturas. Y progresivamente podéis llevar las 12 asignaturas que tiene CD, aunque parezca muy increíble escuchar esto, todas las asignaturas repasarlas a la vez, un mismo día. El recuerdo activo, todos conocéis un poquito cuál es la diferencia entre recuerdo y reconocimiento de la carrera. Y todos sabemos también que el recuerdo es mucho más eficaz que el reconocimiento, deja una huella de memoria mucho más fuerte, ¿vale? Es mucho más estable y mucho más potente en el tiempo, ¿vale? El estudio tradicional, es decir, estudiar con apuntes, ya sea leyendo o repitiéndolos mentalmente, se basa en el reconocimiento. Y esto tiene dos problemas fundamentales, que yo lo veo así.
Primero que es muy desagradable coger tu bloque de apuntes y empezar a repasarlo una y otra vez o leerlo una y otra vez. Es una actividad bastante desagradable. Y la segunda parte es que está experimentalmente demostrado que el rendimiento es mucho menor cuando yo repaso mediante el reconocimiento. Es realmente mucho menor en reconocimiento versus el recuerdo. Entonces CD Memory siempre se basa en el recuerdo activo. Si recordáis lo que os he puesto antes, había una pregunta o una frase a completar que vosotros tenéis que recordar en ese momento, o sea, tenéis que sacar la información de vuestra memoria y eso progresivamente va a hacer que se fije la huella de memoria, esa información cada vez más. ¿Cómo me beneficia esto? ¿Cómo me beneficia lo del recuerdo activo para el PIR? Bueno, como sabéis, el examen PIR son unas preguntas con 5 opciones de respuesta, es decir, reconocimiento, prueba de reconocimiento. Os habéis estado acostumbrando a responder sin mirar. Es decir, si leéis la respuesta y pensáis, como habéis estado trabajando con recuerdo, debe aparecer en vuestra cabeza cuál es la respuesta y luego cotejarla con las 5 opciones de respuesta va a ser muchísimo más sencillo. A nivel personal, cuando yo hacía los simulacros, muchas veces lo que me pasaba es que aparecía la pregunta, inmediatamente se me venía la respuesta a la cabeza y la encontraba. No es siempre así, también hay que decirlo, pero era mucho más fácil, se iba notando que eso era efectivo. Esto es muy importante, incluir información de datos concretos, no son preguntas globales, sino información incluso de nombres de fármacos, de características de tratamientos, cosas muy concretas, que son justo las que preguntan en el examen. O sea, en el examen no preguntan cuál es la idea general del conductismo, sino autores, fechas, cosas muy concretas. Un poco para hacer resumen de todo lo que os he dicho. El programa que nos aporta CD Memory. Bueno, la idea clarísima es que es un feedback constante y muy concreto, eso lo he insistido mucho porque considero que es algo realmente importante, no es solamente saber una idea general de algo, sino todo en detalle, que es como va a ser después en la prueba. ¿Y qué es lo que tenemos que repasar? En el momento en el que lo tenemos que repasar, de forma que yo pueda tener tiempo para ir estudiando asignaturas nuevas. Y otra gran ventaja es que puedo hacer estudios selectivos de áreas más problemáticas. Es decir, yo puedo tener una idea cuando voy estudiando de, bueno, pues yo peor experimental o yo peor psicobiología. Pero con CD Memory, con este sistema, lo que puedo hacer es realmente pedirle al programa cuáles son las tarjetas que peor llevo en función de mi rendimiento y estudiar solo esas. Con lo cual, pues ya voy incluso mejorando encima del programa, ¿vale? Esto, que era lo que señalaba antes, disminuye la sensación de haber olvidado las materias estudiadas. Como estoy constantemente repasando todo, pero repasando solo lo que necesito, tengo la sensación y como una especie de seguridad de que realmente sé lo que estoy estudiando. Y de hecho, a nivel personal, cuando lo empecé a usar, pues sí que sentía una especie de seguridad de, bueno, pues en realidad parece que lo sé, ¿no? lo que estoy estudiando. Después, claro, no es siempre así, pero realmente te da sensación de seguridad que confirma en gran parte. Y bueno, también debemos decir que aunque existen programas fuera que tienen funciones parecidas, desde CEOS vamos a proporcionar las 12.500 tarjetas ya elaboradas según estos criterios que os he explicado en Mnemotécnicos para garantizarle el recuerdo de la información y siguiendo el orden de los manuales de CD. O sea que no os tenéis que preocupar en, bueno, esto aparecía en la página tal, no. Está todo, tú lees el tema 1 y estudias el tema 1 con las tarjetas y es exactamente igual. Entonces, como conclusión, se trata de optimizar al máximo el tiempo que dedicas a estudiar, centrándote solo en lo que realmente debes repasar, que es detectado automáticamente por nuestro programa. O sea que no te tienes que preocupar en saber, llevo esto peor, cuándo repasarlo y cuándo nada. Te ocupas de entenderlo y de memorizarlo. ¿A qué alumnos va dirigido este sistema de CD Memory? Aunque puede ir para cualquiera en principio, sí que es cierto que lo ideal sería que lo hiciera alguien que ya ha hecho el intento de presentarse en alguna convocatoria. ¿Por qué esto? Se trata básicamente de que estas personas no necesitan repasar una y otra vez lo que ya saben y no necesitan repasar una y otra vez lo que ya han estudiado. Tiene que optimizarse al máximo esto que decíamos de solo repasar lo que realmente necesito. No sirve de nada si yo ya sé psicopatología tener que volver una y otra vez e invertir un mes solo en eso. Entonces eso lo va a detectar el programa y va a permitirte optimizar el estudio. ¿Cómo compatibilizo esto con el estudio tradicional que he estado haciendo toda mi vida? Vale.
Mi recomendación, y un poco basada en los artículos científicos que he leído en qué consiste, si recordamos lo que decíamos de que el estudio se divide en entender lo que estudio y memorizarlo, es leer el manual correspondiente a cada materia. Y si estáis viniendo a clase, también venir a la clase, por ejemplo, de psicopatología, ¿vale? Una vez que yo he leído, pongamos el tema 1, y he venido a la clase donde se ha explicado eso, procedería a estudiar las tarjetas de ese tema. ¿Es compatible usar esto con el resto de modalidades que ofrece CEDE? Por supuesto, porque la idea es que, por un lado, entendamos, que de eso se ocupan las clases, tutorías, manuales, etcétera, y por otro lado, memoricemos, que eso tenemos CEDE Memory, que va a potenciar esta función. ¿Qué ocurre? Porque claro, esto es una herramienta nueva y supongo que habrá gente que diga, bueno, y si no sé usarla, ¿cómo se usa? Si me aparecen dudas, porque claro, he estado acostumbrado a un método de estudio y ahora tengo que cambiar. Bueno, vamos a publicar un vídeo explicando detalle por detalle cómo se usa el programa, que ya veréis que es bastante sencillo. Y bueno, podéis contactar con nuestro equipo, yo voy a estar ahí para responder todas las dudas que tengáis en la preparación del estudio. Si no sabéis si estudiar una asignatura antes o después, cómo combinarla, cosas que os vayan surgiendo, el equipo de CEDE va a estar ahí, ¿vale? Para contestar las dudas que tengáis.